El himno dice bellas mansiones. La verdad que, de acuerdo a lo que he estado estudiando, no son mansiones, son moradas nada más. Son habitaciones donde el énfasis no debe de recaer en la estructura. El énfasis debe de recaer que estaremos en el cielo con el Señor para siempre. Compañerismo. Y justamente quiero hablar en esta mañana las evidentes moradas celestiales. Juan capítulo 14 dije, pero vamos a retroceder a Juan capítulo 13, versículo 31, y leeremos también del 14, del 1 al 3. Entonces, Juan capítulo 13, del 31 hasta el 14, versículo 3. Permítame darle lectura, quiero que usted siga con su vista. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirá después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces, 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Padre, bendice esta maravillosa, gloriosa porción de tu palabra, que nos trae aliento, que nos trae fortalecimiento en la fe, sabiendo que sus promesas son fieles en el sí y en el amén. Bendiga, Señor, la exposición de su palabra. Ayúdenos a encontrar en ella sabiduría. Bendiga a cada hermano, cada hermana, amigo que escucha, amiga que escucha, para que aprendamos una de las más grandes y maravillosas promesas de fe para el pueblo de Dios, para las ovejas de su prado, para los hijos de Dios. En el nombre de Jesús pedimos su bendición y dirección. Amén y amén. Amados, pueden tomar asiento. Ahí tiene nuestra visita, Johanny, gracias por estar con nosotros. Es la hermana, ella hizo una profesión de fe ayer y entonces ella dijo que iba a estar y aquí está. Damos gracias al Señor porque Dios es fiel, amén. Por eso que hay que salir a predicar, por eso que hay que salir a testificar. Hoy vamos a hablar acerca de las evidentes moradas celestiales. Es interesante, estaba conversando con mi hermano Eliezer
y me dijo algo que yo no sabía. Bajo ningún punto de vista pretendo saberlo todo, pero él me dijo: pastor, hay mucha controversia con este asunto de este pasaje, las moradas celestiales, y es cierto, descubrí mucha controversia. Escúcheme, en este pasaje el Señor promete algo diferente a lo que conocemos. El Señor promete un ambiente diferente al que nosotros tenemos. El Señor promete algo maravilloso, algo hermoso, algo que no se puede describir a ciencia cierta con palabras humanas, pero muy diferente a lo que vivimos, al medio que nos ha tocado vivir. Pero escúchame, pero no son mansiones, son moradas celestiales. Son habitaciones celestiales donde nuestra mente, donde nuestro ser, donde nuestra mirada no se debe de concentrar en la estructura, en la habitación, por decirlo así, en las mansiones. Y yo no dudo que lo que Dios tiene preparado para su pueblo sea algo esplendoroso, algo maravilloso, algo impactante, amén, no lo dudo. Pero concéntrese en esto, que lo que el Señor Jesucristo está tratando de hablar en este pasaje es que Él quiere tener comunión contigo y conmigo desde ahora para siempre. Y donde está Cristo no puede ser igual a lo que conocemos aquí. Tiene que ser mucho mejor. Por lo tanto, en este pasaje quiero hablar sobre 3 evidencias, 3 aspectos evidentes de las moradas celestiales. Amados, Dios es Dios soberano. Por tal causa, en su todo saber, en su todo mirar, en su todo entender, en su todo prever, en su todo proveer y en su todo calcular, nada se le escapa de su perfecta voluntad que Él tiene para su iglesia, que Él tiene para su obra, que Él tiene para su pueblo. Hermano, Dios tiene todo bajo control y no se le escapa ningún detalle en su perfecta, soberana voluntad para con usted y para conmigo. Él tiene todo calculado. Así que, aunque el tema que quiero entregar habla de las habitaciones, de las moradas celestiales eternas, aún así el tema sigue en su perfecto contexto desde el capítulo 13, porque yo me voy a concentrar en los 3 primeros versículos del capítulo 14. Mire, Juan capítulo 13, versículo 33, porque este es el contexto. Hijitos, dice Cristo, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, es decir, un poco de tiempo. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Hermano, permítame decirle cuál es el contexto de todas estas palabras hermosas que el Señor presenta aquí. Estas palabras fueron dichas momentos previos a la traición que Judas hizo para con Cristo, momentos previos al arresto que Cristo fue sometido, momentos previos a la martirización, al martirio, al flagelo al cual nuestro Señor fue sometido. Hermano, este pasaje, estas palabras fueron dichas poco tiempo antes de que Cristo fuese muerto. Entienda el contexto. Luego entonces, dice el pasaje que Pedro, cuando Cristo dijo que se iba, pero que no lo podían acompañar ahora, Pedro salta de una vez inquieto, turbado, perturbado. Señor, yo tengo 3 años contigo y
y he estado en todas partes contigo, porque ahora no te puedo acompañar. Imagínense, 3 años, y los apóstoles, me imagino que también tuvieron esa inquietud emocional, esa perturbación mental, donde ya caminaban con Cristo 3 años, dirigidos por Él, enseñados por Él, manejados sabiamente por Él, instruidos por Él, protegidos por Él. Y como dicen comediantes, y de repente, Cristo les dice, yo me voy a ir. Y donde yo voy, ustedes no pueden acompañarme. ¿Cómo quedaría usted apesadumbrado, sabiendo que por 3 años usted ha seguido al Mesías, ha seguido a Cristo, a todas partes? Y ahora Él le dice que usted no puede ir con Él donde Él va. Quiero que entienda, óigame, quiero que entienda que los discípulos, de acuerdo a Lucas 19:11, yo lo voy a leer, oyendo ellos estas cosas, es decir, los apóstoles, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, mire lo que dice ahora, y ellos, es decir, los discípulos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. La problemática de todo lo que estoy tratando de transmitirle a usted en esta mañana consistía en que los discípulos y los apóstoles, entendiendo proféticamente hablando, de acuerdo al Antiguo Testamento, que el reino de Dios iba a ser establecido en la tierra, luego entonces cuando Cristo llegó, cuando descubrieron que Cristo era el Mesías, el Redentor, el Salvador, el Hijo de Dios que promete vida eterna, que perdona pecados, ellos entonces se aferraron a ese Cristo, a ese Mesías que estaban esperando, y ellos dijeron, ahora llegó el Mesías, y ahora Cristo, el Mesías, va a instaurar el reino en la tierra. Por lo tanto le siguieron porque creían que el reino ya había llegado y era cuestión de días o de meses donde Cristo iba a reinar de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento. Y en ese concepto ellos seguían a Cristo. ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Entiende hacia dónde voy? Y de repente ya Cristo les había anunciado 3 veces que se iba a morir. Luego entonces les dice que se iba, pero ellos no lo podían seguir. Entonces quedaron perplejos, quedaron desanimados. Por eso entonces que en el contexto aparece esta primera frase en el capítulo 14. ¿Qué es lo que dice? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe, no se perturbe vuestro corazón. Muchas veces en la Biblia cuando se habla de corazón tiene que ver con la mente. No se confundan vuestros pensamientos, no se trastornen vuestros pensamientos. No se inquieten, y como consecuencia de pensamientos que a veces nos inquietan y nos perturban y nos frustran y nos están siempre molestando, entonces aparecen las emociones de desánimo, de desaliento, de tristeza. ¿Entiende el panorama que estamos encontrándonos aquí? Cristo estaba a punto de ser arrestado. Y Cristo entonces tiene que anunciarles que Él se va a alejar de ellos por un tiempo. Pero que en ese momento, cuando Él se aleje de ellos, no lo podían seguir. Pero luego, en el otro pasaje, aquí, Juan capítulo 13, les dice, versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después.
Bajo ningún punto de vista Cristo se iba para siempre de ellos. Bajo ningún punto de vista Cristo los iba a abandonar y dejarlos a la deriva. Simplemente había llegado el tiempo en que Cristo tenía que cumplir su obra perfecta. En este concepto sabía Cristo que los discípulos se iban a desanimar. Sabía Cristo que los discípulos no iban a entender. Sabía Cristo que los discípulos iban a pasar por confusión mental. No se turbe, no se inquiete, no se perturbe vuestro corazón, vuestros pensamientos. ¿Cuántas son las vicisitudes que usted atraviesa o ha atravesado en la vida? ¿Qué la muela? ¿Qué los dientes? ¿Qué los oídos? ¿Qué los ojos? ¿Qué las rodillas? ¿No es verdad? ¿Qué la esposa? ¿Qué el esposo? ¿Qué los hijos? ¿Qué los nietos? El trabajo, ese jefe, la policía, pastor, la droga, pastor, la prostitución que hay en el barrio, pastor. Y vivimos en un mundo en zozobra. Y vivimos en un mundo de inquietud. Y vivimos en un mundo donde pareciera ser que todo es desencanto, pareciera ser que todo es lúgubre, pareciera ser que todo es tétrico, pareciera ser que todo es desesperanzador. Donde hasta, lamentablemente, iglesias donde deberíamos encontrar paz, deberíamos encontrar amor, deberíamos encontrar refugio, deberíamos encontrar esperanza. Lo que encontramos es pleito, pleito, pleito y más pleito. Y la gente se desanima. Y la gente de manera espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, mentalmente hablando, y obviamente hablando, personalmente hablando, matrimonialmente hablando, familiarmente hablando, se van deteriorando, porque este mundo los absorbe. Como yo digo, muchas veces Nueva York es tierra que traga a sus moradores. Si no nos agarramos del Dios Todopoderoso que nos ama, esta ciudad nos va a engañar y el diablo nos va a envolver. Créame, es muy distinto vivir aquí a vivir en Miami. Es muy distinto vivir en Miami a vivir en Carolina del Norte o Carolina del Sur. Es distinto. Aquí es una tierra que si no nos aferramos a la fe, si no nos aferramos a Dios, nos lleva a que nos trajo. Tenemos que buscar ese refugio, tenemos que buscar ese consuelo, tenemos que buscar esa esperanza, tenemos que buscar el tomarnos, el asirnos de estas promesas de Dios que se cumplen en el sí y se cumplen en el amén de parte de Dios. Y a nosotros nos toca simplemente asirnos de ellas y agarrarnos de ellas. Este es el contexto donde se encuentra entonces este pasaje. Así que el Señor, repito, anticipándose al desánimo, a la consternación de rostro, de corazón de los discípulos, entonces se dispuso a alentarles, a animarles. Y es interesante. Y él mismo sabía que iba a sufrir. Él mismo sabía que le quedaban 1 hora, media hora, 2 horas para que fuese arrestado, maltratado, herido. Y él mismo necesitando de ese consuelo y de la gracia de Dios, pero dejando de lado ese consuelo para él, Cristo hasta el último momento busca consolar a sus hijos. Busca consolar a su pueblo, busca consolar a las ovejas de su prado.
y les da este último sermón, les da este último mensaje. Les entrega el último discurso de despedida, altamente lleno de esperanza, altamente lleno de aliento, de fortaleza espiritual. Un mensaje maravilloso, asombroso, esplendoroso, deleitoso y muy alentador. En el sentido de que hay más. De que lo que vemos no es lo que verdaderamente es, y que lo que existe y que vemos con nuestros ojos todavía hay mucho más. Porque el cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán. Porque todo lo que se ve va a perecer. Todo lo que se ve, según la Biblia, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todo se va a quemar. Todo va a perecer. Todo se va a dañar. Porque la Biblia dice en el libro de Isaías, como en el libro de Apocalipsis, dice, vienen cielos nuevos y viene tierra nueva. Amén. Donde mora la justicia, donde mora el amor de Dios, vienen cielos nuevos y tierra nueva. Hermano, hermana, amigo que escuche, no se aferre a esta tierra, no se aferre a este mundo, no se aferre a esto que se ve, porque lo que se ve va a perecer, lo que no se ve es lo que permanece para siempre. Sí tenemos que vivir, sí tenemos que comer, sí tenemos que tener un lugar donde pernoctar, donde descansar, donde dormir, sí tenemos que darle algo a nuestra familia. Amén, es correcto, pero mantenga las prioridades. No se desordene en sus prioridades de tal manera que se enfoque solamente en lo material y se va perdiendo lo espiritual. Amén. Tenga mucho cuidado con esa realidad. Mantengamos con objetividad y mantengamos en equilibrio las diferentes áreas de la vida humana. Existe lo terrenal, estamos viviendo aquí y tenemos que en cierta manera darle sentido y darle esa búsqueda normal de lo que necesitamos y de lo que Dios nos puede proveer. Pero la Biblia dice en Mateo capítulo 6, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que usted y yo necesitamos, Dios las va a dar por añadidura. Porque dice la Biblia, ¿de qué vale si ganases todo el mundo y perdieses tu alma? Entonces Dios no está en contra de que busquemos, de que mientras vivimos en la tierra, Dios no está en contra de los aspectos materiales que humanamente, que terrenalmente, que temporalmente necesitamos. Pero Dios nos advierte, pero mantenga prioridades correctas. Amén. Entonces, Cristo, mirando con anticipación que Pedro y los apóstoles se van a desanimar porque Él va a partir por un poquito tiempo, les da este último mensaje de esperanza, donde les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El creer en Cristo es creer en Dios, el creer en Dios es creer en Cristo. El que cree en la existencia de Cristo tiene que creer en la existencia de Dios. El que cree en la existencia de Dios tiene que creer en la existencia de Cristo. El que cree en las palabras de Dios tiene que creer en las palabras de Cristo. El que cree en las palabras de Cristo tiene que creer en las palabras de Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás, dice Dios, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Amada iglesia, amados hermanos, amigos, el mensaje
de la Biblia es para aprender a creer y confiar en Dios. Y aquel que cree y confía en Dios, guardará a Dios en paz, aquel que aprende a confiar en Él. Y no que tenga que tomar pastillas de dormir, porque las pruebas, porque las dificultades de la vida, porque tanto conflicto que se originan en la vida por malas acciones, por malas decisiones, por malas asociaciones, nos causan problemas. Dios quiere enseñarnos. Dios quiere dirigirnos. De tal manera que no perdamos el norte de Dios, de tal manera que no perdamos la orientación correcta. Sí, vivimos en la tierra, pero con los ojos puestos en Cristo, autor y consumador de la fe. Sí, vivimos en la tierra y necesitamos comer, y necesitamos dormir, y necesitamos vestir, pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que necesitamos, Dios lo va a ir proveyendo. ¿Dónde esta mujer iba a poder sacar dinero para vivir en el tipo de apartamento que ella vive? ¿Dónde esta otra mujer iba a poder sacar dinero para vivir aquí en Manhattan? Las dos viven en Manhattan, en ese apartamento tan lujoso donde ellas viven. Y Dios les proveyó. Tuvieron que salir por algunos meses de ese apartamento y vino una compañía y les renovó completamente el sueño de las dos, que querían vivir en un apartamento remodelado, con pared limpia, con cocina nueva, con estufa nueva, con baño nuevo. Mire, Dios les dio a estas dos hermanas todo nuevo, sin perder el objetivo de la fe, sin perder la prioridad de la fe, sin perder el sentido espiritual de lo que es la fe. Y a su tiempo Dios les proveyó. Amados, aprendamos a confiar en Dios, a creerle a Dios, a esperar en Dios. Y Dios va a hacer grandes cosas. Así que, amados, Cristo declara entonces, en el capítulo 14 de Juan, en los 3 primeros versículos, repito, declara 3 evidencias, por decir así, de las moradas celestiales, de las habitaciones celestiales. Vuelvo a repetir, el énfasis no se debe de hacer en la estructura, en el tipo de morada. El énfasis tiene que hacerse que donde Cristo está, va a estar el seguidor. Amén. Ahí está el énfasis. Pero entender algunas realidades. Juan capítulo 14, entonces, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es decir, les anima a no turbarse, a no inquietarse. Y luego viene el mensaje, luego viene este discurso alentador, animador, para aquellos que se iban a desanimar, producto de que su Señor se iba por un tiempo. Versículo 2 entonces, dice aquí, en la casa de mi Padre, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta es una de las principales y más maravillosas esperanzas que Dios le ofrece al ser humano. Dijo Cristo, en la casa de mi Padre, en la casa de papá, muchas habitaciones, muchas moradas hay. Es decir, todo aquel que ha creído en Cristo no se va a quedar afuera, va a esa morada, va a la eternidad con Dios para siempre. Porque en la casa de mi Padre, dijo Cristo, muchas moradas hay. Pastor, cuán importante era para Dios dar evidencias de sus palacios, por decir así, de las moradas celestiales, de su hogar celestial. Pastor, cuán importante era para Dios dar esta evidencia. Muy importante, de suma importancia,
porque por medio de esta evidente realidad de las mansiones celestiales, el pueblo de Dios descansaría en una esperanza real, bendita para siempre. Hermanos, necesitamos estas verdades que alientan nuestra vida. Necesitamos estas verdades que de alguna manera nos dan a entender, como ya dije, que todo lo que vemos, que todo lo que existe, va a llegar el momento que no va a existir. Pastor, y si no va a existir, ¿dónde vamos a ir? Entonces, como dice Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, incorruptible que no se corrompe, incontaminada que no se mancha, e inmarcesible que no se deteriora, que no se, que no se desvanece, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuán importante, pastor, es que Dios nos enseñe estas verdades. Tan importante que cuando vienen esos momentos de desánimo, cuando vienen esos momentos de crisis, cuando vienen esos momentos perturbadores que nos atacan y que quieren destruir nuestra fe, sabemos que allá tenemos esperanza. ¿Cuántos hemos pasado por esos momentos de crisis que le hemos dicho al Señor, honestamente, Señor, llévame, llévame? Yo he pasado por eso. ¿Usted ha pasado por eso? Pero no le diga a Dios, llévame, si no está seguro que se va con Él. No sea tonto, asegúrese primero, crea en Cristo primero. No crea en una iglesia, no crea en una religión, crea en las promesas de Cristo. Entonces, cuando usted está asegurado con esa promesa, porque le dijo a Cristo que le perdonara todos sus pecados, que le limpiara toda maldad, al ser limpio, usted puede ir al cielo porque fue limpio. Entonces, dígale a Dios, Dios, llévame entonces. Pero no se lo diga antes, no sea tonto. Amén. Es importante porque cada vez que vienen esos momentos, hay esperanza, porque Cristo nos ofrece esperanza. En la casa de mi Padre, que dice, muchas moradas hay. Pastor, ¿y cuán necesario era para Dios dar evidencia de sus palacios, de sus moradas celestiales, de su hogar celestial? De suma necesidad, de grande necesidad es para el Padre, para Cristo, el darnos a conocer dicha esperanza y estar arraigados en ella. Pues así no nos consumiremos en tristeza como aquellos que no tienen esperanza. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, habían algunos que estaban preocupados porque no tenían esperanza. Dice Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Era necesario para el Padre comunicarnos las verdades de la promesa, de las moradas celestiales, porque necesitamos afincarnos en esa esperanza para no llenarnos de tristeza. No queremos, hermanos, dice ahí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquel que vive sin Cristo, aquel que vive sin fe, aquel que vive sin Dios, vive sin esperanza. Pero aquel que se acerca a Cristo, aquel que se acerca a Dios, aquel que se acerca a la fe, ese va a vivir de esperanza en esperanza hasta cuando Cristo venga. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen como aquellos que no tienen esperanza y viven tristes.
tenemos esa esperanza que Cristo viene, tenemos esa esperanza bendita de la vida eterna, tenemos esa esperanza gloriosa, maravillosa, de que nos esperan moradas celestiales. Pastor, ¿y cuán importante, cuán necesario y cuán urgente era para Dios darnos evidencia de sus palacios, de sus moradas celestiales, de su hogar celestial, de suma urgencia? No solamente importante, no solamente necesario, sino que de parte de Dios era, es y será de suma urgencia el enseñarnos acerca de la esperanza, de la vida eterna y de las moradas celestiales. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. ¿Alguno de ustedes puede asegurarme que de aquí a cuando termine esta iglesia y camine a su casa, alguno puede asegurarme que va a llegar a su casa vivo? Entonces vivimos en esa esperanza, sabiendo de que si aquí, antes de llegar a mi casa, algo me pasa y me muero, yo tengo esa esperanza bendita. Por eso que es urgente. Hay un pasaje en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, si no me equivoco, donde Cristo habla de uno, Lucas 12, 19, también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre había producido mucho, es decir, se dedicó a trabajar y trabajar. Hizo mucho, porque la Biblia dice que en toda labor hay fruto. Por lo tanto, es verdad, hay gente que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, y se dedican a trabajar y logran amasar una fortuna grande, tener una grande herencia. Y Cristo coloca este ejemplo. También le referí una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, yo soy inteligente, dijo él, esto haré, derribaré mi granero, derribaré mis edificios y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y luego, versículo 19, Lucas 12, 19, y luego diré a mi vida, a mi alma, a mi existencia, diré, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Es decir, disfruta lo que acumulaste, disfruta lo que tienes, disfruta lo que amontonaste. Pero Dios le dijo, tonto, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Es decir, esta noche te vas para la eternidad. Y lo que has provisto y lo que juntaste, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por eso la Biblia dice, haceos tesoros en los cielos, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si su tesoro está en lo terrenal, su corazón es terrenal. Si su tesoro son cosas temporales, su corazón es temporal. Pero si su tesoro son los tesoros celestiales, eternales, allí entonces está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Esperemos que su corazón esté en Cristo. Esperemos que su vida esté afincada, enraizada, establecida, parada, levantada sobre la roca. Cristo es la roca inconmovible de los tiempos, donde el que en él creyere no será avergonzado. No será avergonzado, no será removido, porque está sobre la roca que se llama Jesucristo. Escúchame, no confíe en una iglesia, no confíe en una religión, no confíe en los hombres, no confíe en los seres humanos, confíe en Dios, confíe en su Hijo Jesucristo, confíe en las promesas de Dios. Allí es donde descansa su vida verdaderamente. Bueno, habiendo dado toda la introducción,
¿Qué pasó? Vamos al tema. Pues te pasaba 5 horas en pachanga y ahora no puedes pasar 3 horas escuchando palabras de Dios. No, tampoco tanto. Pero quiero hablarles de las 3 evidencias que dijo Cristo sobre las moradas celestiales. Y me refiero a evidencias en el sentido de que Cristo sabe que es verdad y por lo tanto nos la enseñó. Juan capítulo 14, versículo 2. Primer punto, el evidente existir de las moradas celestiales. Juan capítulo 14, versículo 1 y la primera parte del versículo 2. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahora entonces vienen las palabras sobre las cuales tenemos que creer en Dios y tenemos que creer en Cristo. Versículo 2. ¿Para qué? Para que al creer estas palabras, creer estas verdades y guardarlas en nuestro corazón y en nuestra vida como un tesoro eterno, maravilloso, esta esperanza no va a permitir que nuestra vida se desaliente, no va a permitir que nuestra vida se aloque, no va a permitir que nuestra vida se escape y que cometa errores que se convierten en horrores. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero mire lo que dice ahora. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Lo primero que tenemos que decir es esto. Si lo que Cristo está diciendo ahora no fuera verdad, Cristo no lo hubiera dicho. Pastor, ¿cuál es la base para Cristo decir esto? Pastor, la verdad de las cosas es que yo no creo en eso del cielo y las mansiones celestiales y que Cristo viene y vida eterna. Pastor, yo no creo en nada de eso. Nosotros, pastor, yo creo que nosotros vamos a morir y hasta aquí llegó todo. ¿Qué razón? ¿Qué argumento? ¿Qué evidencia tiene usted para pensar, creer y decir que no existe vida después de esta vida? Pregunto, ¿qué razón, qué argumento, qué evidencia tiene usted para pensar, creer y decir que después de esta vida no existen las moradas celestiales? ¿A qué obedece semejante razonamiento? ¿Acaso estuvo usted allá? ¿Acaso usted, habiendo estado allá, habiendo conocido ya el cielo y habiéndose cerciorado de que no hay mansiones, de que no hay morada, de que no hay habitaciones celestiales, vino entonces usted de allá para decir que nada existe? Pregunto, ¿tiene usted ese conocimiento concreto, 100% evidente, de que habiendo usted estado allá se da cuenta que no existen esas habitaciones que Cristo dice que existen, esas moradas que Cristo dice ahí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Por lo tanto, ¿con qué desfachatez, con qué descaro, con qué licencia se atreve a negar, a objetar, a refutar, a contradecir que el cielo y sus moradas celestiales no son verdad, no son realidad, no son cosas verdaderas? Cuando usted no lo sabe, ni yo tampoco. Cuando no hemos estado nunca en el cielo para comprobarlo y así poder objetarlo y negarlo. Pero oiga bien, pero sí hubo uno, alguien que con mucha certeza sabía, conocía lo que había en el cielo de Dios. Ese uno fue Jesucristo. Pues Él vino de allá a la tierra. Él, por lo tanto, se cercioró y se aseguró de que habían moradas celestiales y por eso Él dio evidencia y dio testimonio
que en la casa de mi Padre, en la casa del Padre de Él, de Dios el Padre, muchas moradas hay. Hermano, óigame, Él vino de allá. Sígame. Voy a leer varios pasajes. Juan capítulo 1. Habla de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1 habla del Verbo, que el Verbo era con Dios, que era el Verbo, es decir, existía, que el Verbo que existía era con Dios, estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, ¿quién es este Verbo? Versículo 14, Juan 1, 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este pasaje se nos dice que aquel Verbo que fue hecho carne, lleno de gracia y de verdad, ese Verbo es Jesucristo, la palabra de Dios, el Cristo encarnado, el Verbo. Ahora mire lo que dice Juan 6:60. Cristo estaba enseñando, y por la enseñanza que él tenía, habían varios que se estaban alejando de él. Y Juan capítulo 6, versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Juan 6:61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, es decir, de lo que él les estaba enseñando, les dijo, ¿esto os ofende? Y luego, mire lo que dice Cristo ahora, ¿pues qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, pregunto, ¿dónde estaba Cristo primero antes de llegar a la tierra? El Verbo era Dios, el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo. Y Él les dice, ¿pues qué? Si yo, no quiero parafrasear acá, ¿pues qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, Cristo en la oración intercesora por sus discípulos, y por los discípulos de sus discípulos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Jesucristo dice, Padre, ahora glorifícame tú a mí con aquella gloria que yo tuve antes de que el mundo existiese, antes de que el mundo fuese. Óigame, Jesucristo viene del cielo. Él es un verdadero extraterrestre. No los extraterrestres que menciona Hollywood, ¿ok? Chiquititos, patas cortas y cabezones, ¿ok? O largos, grandísimos con un ojo al frente, o con dos cabezas pintados de color verde. En todo caso, no estoy describiendo a nadie por si acaso, ¿ok? No me malentienda. Esos son demonios. Cristo es el verdadero extraterrestre que vino de fuera de la tierra y vino a la tierra. Y Cristo entonces tiene la autoridad de decir al Padre, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que yo tuve antes de que el mundo fuese. Pregunto, si Cristo viene de allá, ¿no tenía autoridad para decirnos y enseñarnos lo que hay allá? Dígame, ¿sí o sí? En Juan capítulo 17, versículo 5, Cristo el Señor, tras completar su obra prácticamente, mira entonces más allá de la cruz, contemplando y a su vez apelando a aquella gloria que un día tuvo y que volvería a tener junto al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Por lo tanto, Cristo sabía y conocía lo que allá había. Y por eso que tuvo toda la libertad y toda la autoridad y todo el poder para decir, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y por qué lo dice? Porque yo vengo de allá.
no solamente Cristo conocía que era verdad lo que enseñaba en cuanto a las naciones celestiales, porque Él venía de allá, sino que, dígame, Cristo hablaba la verdad porque quien le dijo que hablara también era verdad. Juan capítulo 12, mire lo que dice. Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo Cristo. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Mire para acá. Cristo no solamente en persona conoció las moradas celestiales, sino que Cristo, cuando estuvo en la tierra, hablaba todo lo que su papá le decía. Y Dios es verdad y no miente. La evidencia de que las mansiones celestiales son reales. Por lo tanto, si existió alguien que no hablaba por hablar, si existió alguien que no hablaba lo que él se imaginaba, si existió alguien que nunca pretendió vendernos humo, si existió alguien que nunca se halló pecado, ni engaño, ni mentira en su boca, si existió alguien que habló y enseñó y dijo sin tener miedo a que le criticaran y le juzgaran y le calumniaran y aún le mataran, si hubo alguien, ese se llama Jesucristo. Y Él no solamente vio y dijo lo que vio del cielo, sino que Él repitió lo que el Padre le dijo que enseñara. Sea Dios veraz, dice la Biblia, y la segunda parte que dice, y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Dios el Padre entonces le decía a su Hijo todo lo que tenía que hablar, y su Hijo en la tierra lo comunicaba. Entonces, el primer punto es el evidente existir de las moradas celestiales. Segundo, pero espérense, pastor, pero ¿qué necesidad habría y hay de moradas celestiales para el pueblo de Dios? Mucha necesidad. Permítame leerle estos cuantos versículos para que entienda cuál es la real necesidad de estas mansiones celestiales. Apocalipsis 7, 16 y 17. Anote porque voy rápido. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y mire lo maravilloso que va a pasar en estas moradas celestiales, en estas habitaciones celestiales. Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire para acá, allá no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber desesperanza, no va a haber angustia, no va a haber aflicción, porque todo eso corresponde a esta tierra. En esa dimensión todo esto se acabó. Por eso dice la Biblia, allá no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Hermana, miren para acá, y no van a haber más arrugas tampoco. Algunos varones no va a haber calvicie tampoco, no va a haber ojeras tampoco, no va a haber dolor de rodilla, nada de lo terrenal va a haber allá. Por eso que se llama cielo. ¿Me explico? Cuán importantes son estas verdades que Cristo enseñó a su pueblo para dar esperanza,
Por eso dice Apocalipsis 21, 27, con mucha razón enseña Apocalipsis 21, 17, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mire para acá, allá no va a entrar ningún mentiroso, ningún engañador, ningún ladrón, ningún corrupto, ningún perverso, estos políticos corruptos que se roban todo. Mire, nada de ello va a existir. Solamente aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, aquellos que han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo y sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, ellos van a ir para allá. Y tengo noticia para usted. El año 1900, no te importa, yo rendí mi vida a Cristo y fui lavado con la sangre del Cordero y fui salvo. Y tengo 37 años de vida cristiana y mi nombre está escrito en el libro del Cordero. Y aquellos que tienen su nombre escrito en el libro del Cordero son los que van para allá. Allá no va a haber embuste, engaño, corrupción, robo, violación, guerras, droga, alcohol. Todo eso corresponde a este mundo corrupto y perverso que el diablo domina y toma control. ¿Cuán importantes son estas moradas? De tal manera que entienda que lo que hay allá, nada de lo que hay allá se compara con lo que hay aquí. No vale la pena seguir viviendo aquí. No vale la pena que siga invirtiendo su vida en este mundo caótico, este mundo que perece, este mundo que está en caos, este mundo que está en quiebra. Hermano Octavio, usted tiene pinta de empresario. ¿Usted guardaría sus dineros en un banco que usted sabe que está en bancarrota? ¿No es cierto? Créame que yo tampoco. Yo no me atrevería a meter mis ahorros y mis dineros en un banco que yo sé que está en bancarrota. Hermano, no invierta su vida en este mundo que está en bancarrota. Aprenda a vivir en este mundo hasta cuando Cristo venga. Y váyase con Cristo a la esperanza bendita en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si no fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, dijo Cristo, vosotros también estéis. ¡Qué esperanza más gloriosa! ¡Ay, mi madre, yo quiero irme para allá! ¿Tú te quieres ir conmigo? Cree en Jesucristo. Entrega tu vida a Jesucristo. Y toda esta vida será pasajera y temporal, terrenal, trivial y efímera. Y viviremos con Él por siempre y para siempre. Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche. Y no tiene necesidad de luz, de lámpara. Hermano, allá no se va a pagar el bill de la electricidad. Y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el sol provoca cáncer. Porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La gloria de Dios va a iluminar nuestras vidas y estaremos por siempre con Él. ¿Alguien dice amén? Por lo tanto, el cielo es un lugar seguro solamente para los creyentes. Nadie que no esté preparado para entrar allá va a poder entrar. Pastor, ¿qué tengo que hacer yo para estar preparado? Pídale a Cristo que le perdone todos sus pecados. Ayer oró conmigo, Johanny, oró conmigo, y ella me decía un punto muy interesante. Bueno, pastor, lo que pasa es que yo he hecho muchas cosas buenas. Le dije, fantástico. Dios sabe que usted está haciendo cosas buenas, pero esas cosas buenas no borran las malas. Como las malas que usted hace tampoco borran las buenas. Por lo tanto, es cierto y es bueno, Johanny, las cosas buenas que usted ha hecho y que nosotros hemos hecho, sí, están delante de Dios, pero las malas también. Y el problema es que con las cosas buenas
No podemos entrar al cielo porque tenemos cosas malas. Pero Dios quiere mantenernos las cosas buenas, pero quiere borrarnos las cosas malas. ¿Cómo se borran las cosas malas? La Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, nos lava, nos quita, nos perdona todo pecado. Y esas cosas malas son las que nos impiden, obstaculizan para llegar al cielo. Por lo tanto, la sangre de Cristo me lava todo pecado, me limpia toda maldad. Y ahora que he sido lavado y limpiado, perdonado, ahora yo puedo ir al cielo. No porque vengo a esta iglesia. No porque leo la Biblia. Es porque Cristo me limpió todo pecado. Y ahora soy limpio, santo para Él. De tal manera que si muero de aquí al llegar a mi casa, como le decía al comienzo, yo sé que me voy con Cristo. Pero si tengo que esperar 2, 3, 5, 10, 20 años más, voy a seguir caminando con Cristo, porque de esa manera mi cuerpo espiritual se va preparando para esas mansiones celestiales, para esas habitaciones, moradas celestiales. Entonces, el evidente existir de las moradas celestiales. Segundo, el evidente preparar las mansiones celestiales. Juan 14, en la casa, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Mire lo que dice ahora, la parte 2 del versículo 2. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El evidente preparar las mansiones celestiales. Debemos de entender algo aquí. En el tiempo de Dios ya está todo preparado. Justamente conversábamos con el hermano Eliezer. En el tiempo de Dios está todo preparado. Pero humanamente hablando, el Señor nos tiene que hablar de esta manera para poder entender la evidencia que nos está dando. Primero, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Segundo, voy entonces, porque hay moradas para ustedes, dijo Cristo, voy entonces a preparar esas moradas para vosotros. ¿Qué significa entonces? ¿Qué podríamos enseñar con esto de preparar? Yo estaba pensando y estuve buscando comentarios. Muy pocos hermanos se atreven a especular sobre esto. Hermano Eliezer, muy pocos comentarios, muy pocos. Pero hay algunas ideas que nos dejan ver, no de una manera dogmática, no de una manera de decir esto es así, pero podríase entender lo que implica cuando Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. En primer lugar, quiero que entienda esto. Cristo dice que va a ir a las moradas celestiales, a la presencia del Padre, para preparar lugar para vosotros, para nosotros. Pregunto, ¿quiénes son esos vosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Hombres y mujeres que por la fe en Jesucristo estamos preparados para irnos con el Señor. Amén. Ya Dios, cuando Cristo vino a la tierra, enseñó y hizo todo lo que hizo y dijo todo lo que dijo para que el hombre esté preparado para irse a las mansiones celestiales. Por lo tanto, cuando Cristo estuvo en la tierra, ya dejó todo preparado aquí en la tierra para que tú y yo nos preparásemos para irnos al cielo. Pero Cristo dice, por ahora me queda la otra parte. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí hay dos conjeturas que no las voy a dogmatizar. Y pienso, óigame bien, no estar haciendo violencia a la palabra de Dios cuando de alguna manera apelo a dos pensamientos que tienen que ver con esto. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto que voy a enseñar ahora es para las cabecitas calientes. Habemos algunos creyentes que no nos conformamos con lo que se nos dice, que no nos conformamos simplemente con lo que leemos, sino que nos gusta escarbar, nos gusta
investigar, y es bueno. Así van saliendo los hombres de Dios. Pero aquí hay dos cositas que quiero hacer énfasis. Lo primero es este: voy pues a preparar lugar para vosotros. Entendamos y miremos el cuadro, la pintura, la figura que Cristo está presentando con esta idea. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y un comentarista decía, oiga bien, es la partida breve del anfitrión, del dueño, del huésped, del hacedor de una fiesta, para ir a preparar con lujo de detalle todo lo necesario para sus convidados, para sus invitados, para sus huéspedes. Perdón, huésped, el hospedador, ¿cierto? Porque yo dije huésped poquito rato atrás. Es decir, cuando Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo se fue para allá como un anfitrión, el que estaba preparando la fiesta para nosotros. De tal manera que con lujo de detalle nada falte, de tal manera que los que terrenalmente hablando, por la muerte de Cristo, por la sustitución de Cristo en favor nuestro, estamos preparados para irnos a las mansiones, casas celestiales. Entonces Cristo dijo, ahora me toca, ya que yo hice la tarea de preparar aquí a los que creen en mí, ahora tengo que terminar la obra ya. Dos breves cosas que quiero transmitirle frente a esto. Vuelvo a repetir, creo no estar haciendo violencia a la palabra de Dios con estos dos argumentos en cuanto a voy pues a preparar. ¿Cuán necesario era y fue que Cristo el Señor se fuera? Número uno, tan necesario que con su partida iniciaría la hermosa, la maravillosa y la inequívoca acción de prepararnos las moradas celestiales, el cielo del Padre para su pueblo, las habitaciones celestiales. Vuelvo a repetir, mirándolo desde el punto de vista de Dios, en el tiempo de Dios, Dios no vive en un pasado o en un presente o en un futuro. La presencia de Dios siempre está en un presente eterno. Y Dios todo lo mira en su presente eterno. Es el hombre que tenemos que jugar con el pasado, con el presente y con el futuro. Luego entonces, debemos de entender esto. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Escúcheme, podríase pensar en este irse Jesús a preparar lugar para vosotros, podríase pensar en el sentido de que Él iría a presentarse ante el Padre como el perfecto Cordero de Dios, convertido entonces en la perfecta propiciación para con Dios en favor de los penitentes pecadores, de tal manera que esta acción vicaria, sustituta y suficiente de Cristo por medio de su obra de la cruz, esta obra que hizo Cristo en la cruz en favor nuestro, fuera suficientemente propicia, preparada, correcta, perfecta, para aplacar, para quitar y para disipar el horrendo juicio y castigo por causa de que la ira de Dios tiene que castigar el pecado. Por lo tanto, la ira de Dios en su justicia, que tiene que castigar todo pecado, va a tener que castigar al pecador. Por lo tanto, delante de la justicia perfecta de Dios, todo el que comete pecado debe ser enjuiciado, debe ser castigado. Y la Biblia dice, será lanzado en el lago que arde con fuego, que es la muerte segunda, infierno eterno para siempre. Pero Cristo, al morir en la cruz, fue la propiciación nuestra para aplacar, para quitar la ira de Dios en contra del pecador, de tal manera que la muerte de Cristo sirva en favor mío
para perdonarme de todo pecado y limpiarme toda maldad. Lo que estoy tratando de decir es esto. Podría ser que cuando Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, significaría que inmediatamente Cristo al morir y al pasar 40 días en la tierra como resurrecto, se presentaría ante el Padre como el Cordero que perdona todo pecado. Por eso dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y Cristo se presenta ante el Padre y dice, Padre, he cumplido todo lo que me mandaste, ya morí por los pecadores, por lo tanto yo soy la propiciación para aplacar tu ira, para que no los castigues a ellos, porque yo, dice Cristo, pagué por ellos. Entonces Cristo tenía que preparar ese camino posiblemente, ese encuentro, para dar evidencia de que Él había hecho todo lo correcto y Él es la perfecta propiciación delante del Padre en favor de los pecadores que merecemos el infierno. Por lo tanto, Cristo pagaría con su muerte dicho castigo en favor nuestro. Y de esta manera, podría ser, Él iría a preparar un lugar para los que ya estaban preparados. Mire lo que dice en 1 de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice, y Él, es decir, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en sustitución, en pagador por nuestros pecados. Por lo tanto, la Biblia no nos deja mentir cuando establece que entre Dios y el hombre solamente Cristo es el mediador. Cristo es la propiciación. Cristo es el que pagó mi pecado en la cruz del Calvario para yo poder ir al cielo, para tú poder ir al cielo. Son lindas las buenas obras. Y hay memoria delante de Dios, porque la Biblia sí lo enseña de las buenas obras, pero las buenas obras no salvan. Lo que salva es Cristo, la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El otro aspecto, y tengo varios versículos más, por ejemplo, ahí tengo Romanos 3, 21 al 26, que también habla sobre esta obra propiciatoria de Cristo. También la escuela bíblica, siguiendo al maestro, también enseña un aspecto un poco diferente, pero respondiendo a esto, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta escuela bíblica sostiene, y yo creo también esto, que hasta el momento de la muerte y resurrección de Cristo, el Señor, prácticamente no había ser humano que había entrado al cielo, a las moradas celestiales, estando con cuerpo glorificado. Es decir, el hombre debía de ser revestido de un cuerpo de gloria, de un cuerpo glorificado, para poder entonces, con ese cuerpo glorificado, preparado para ser recibido en las mansiones celestiales, en las herencias celestiales, en las moradas celestiales. Pues de acuerdo al propio Señor Jesucristo, oiga bien, de acuerdo a Lucas 16, los hombres iban al Seol al morir. Los hombres iban al Sheol, al Seol. Pastor, ¿qué significa Sheol? Seol significa lugar de los muertos. Antes de que Cristo resucitase, la Biblia enseña que todos los hombres iban al Seol, al Sheol, al lugar de los muertos. Y el lugar de los muertos estaba dividido en dos partes: el Gehenna y el seno de Abraham. Cuando Cristo resucitó, desde ese momento ya los muertos ya no irían, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, ya no irían al Seol. Los muertos, los que han creído en Cristo, irían inmediatamente con cuerpo glorificado
al cielo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y los que quedan en el Gehenna, guardados para el juicio final, para los fuegos eternos, al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Luego entonces quiero que entendamos cuando Cristo murió y cuando Cristo resucitó. La Biblia dice que vino un gran terremoto y resucitaron muertos de los que estaban en el cementerio, y hubo algo que llamó la atención al pueblo judío sobremanera. La Biblia dice que en el templo había un lugar que se llama lugar santísimo, y el anterior, el lugar santo, era una estructura en el templo rectangular, donde aquí estaba el lugar santo. Pero luego entonces aquí había una cortina y de ahí se entraba al lugar santísimo. La Biblia dice que cuando Cristo murió y resucitó, esa cortina eran como 2 o 3 pulgadas de grueso. Y cuando Cristo resucitó, esa cortina se rajó, se rompió de arriba abajo, simbolizando la entrada de los hombres a las moradas eternas, abriendo la muerte y resurrección de Cristo, abriendo para el hombre el lugar santísimo, el cielo, las moradas celestiales. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros enseñamos. Entonces, como consecuencia, por ejemplo, Filipenses 1:21 al 26, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero como Pablo dice que morir es ganancia, permitamos que la Biblia nos lo explique. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, es decir, teniendo deseo de morir, de partir de este mundo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, quedar en este cuerpo, es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros en este cuerpo, es decir, en la tierra, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por presencia, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. 2 Corintios 5, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, habitaciones celestiales. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, mire, cuando la Biblia dice en este tabernáculo, se refiere a este cuerpo, porque asimismo los que estamos en este cuerpo, en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que, esta es la clave, así que vivimos confiados. 2 Corintios 5, 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Simplemente esto, la Biblia dice, presentes al cuerpo, nos quedamos en la tierra y estamos ausentes del Señor. Ausentes de este cuerpo, fuera de este cuerpo, dejamos la tierra, dejamos lo terrenal, pero estamos automáticamente presentes al Señor. Por lo tanto, hasta el momento que Cristo murió y resucitó, todo ser humano
creyente o no creyente, o iban al seno de Abraham o iban al Gehenna. Desde que Cristo resucitó, los creyentes pasamos derechitos para allá. Pastor, y el sueño del alma no es bíblico. El alma no duerme, se va con el Señor. Lo que duerme es el cuerpo en la tierra. Y dice la Biblia que cuando Cristo venga, los cuerpos serán despertados, los cuerpos serán resucitados para reunirnos juntos con el Señor. Primero, el evidente existir de las moradas celestiales. Segundo, el evidente preparar de las moradas celestiales. Tercero, y con esto termino, no estoy diciendo que con el enunciado termino, voy a explicar el tercer punto, no cante victoria. Todavía no hemos terminado. Tercero, el evidente traslado a las moradas celestiales. Mire qué interesante. Primero, el evidente existir de las moradas celestiales. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Segundo, el evidente preparar de las moradas celestiales. Cristo dijo que fue a preparar. Tercero, no nos deja solo. O sea, la historia no se termina aquí. Él la completa porque es un Dios perfecto. Tercero, el evidente trasladar a las moradas celestiales. Mire lo que dice ahí entonces. Juan capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, entonces dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, Dios hace una obra completa y perfecta. No como nosotros que comenzamos un trabajo y lo dejamos a media. Dios hace una obra perfecta. Prepara las moradas celestiales, se prepara todo el ambiente y luego entonces nos lleva para allá. El evidente traslado a las moradas celestiales. Un comentarista decía que Cristo al morir partió al cielo después de resucitar y estar 40 días en la tierra, a la gloria del Padre. Luego entonces preparó las moradas para que lo entendamos de esa manera práctica y sencilla, para entonces volver, para levantar su iglesia, rescatar su novia, la esposa del Cordero. Pues si no se iba, no había forma que viniera. Por lo tanto, tenía que despegarse un poquito de tiempo. ¿Para qué? Para luego volver. Cristo vino, vivió, Cristo murió, Cristo resucitó, fue y se sentó a la diestra del Padre y Él dijo, voy a volver. Y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, dijo Cristo, vosotros también estéis. ¿Lo cree usted? ¿Lo acepta usted? ¿Lo vive usted? ¿Lo espera usted? Más vale que viva con esta esperanza. Porque aquel que vive con esta esperanza no se va a deprimir, no se va a desanimar, no se va a desalentar con tanta porquería que está existiendo hoy en el mundo. Con la famosa pandemia y con el famoso virus, que dicen que piensan volver la máscara para atrás porque está subiendo el virus de una vez. Mire, no se asuste. Si usted tiene moradas celestiales, no le ponga mente a lo que está pasando aquí. Espere que Cristo lo viene a buscar para irse con Él. ¿Qué tan evidente es esto de que Él viene? Dijo Cristo, versículo 3, y si me fuere, es decir, al morir, al resucitar, y está 40 días, pregunto, ¿se fue? Sí. Y os prepararé el lugar. Pregunto, ¿de alguna manera prepararía el lugar para nosotros? Sí. Entonces, si es evidente que se fue, y si es evidente que preparó el lugar, ¿por qué no será evidente que vendrá otra vez? Él viene. Él viene. Cristo lo dijo en 14,
Juan capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Cristo no mintió, Él viene. Hechos capítulo 1, versículo de 9 al 11. Cuando Cristo subió a la diestra del Padre, todos los apóstoles estaban con Él. Y dice la Biblia que los apóstoles quedaron completamente anonadados, impresionados, perplejos, cuando vieron a su Señor subir al cielo. Y dice que se le aparecieron dos personas, dos ángeles. Y mire lo que le dijeron los ángeles. Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, levantado, ¿quién? Cristo. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10, Hechos 1, 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, dos ángeles con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, ¿a quién? A los apóstoles. ¿Qué les dijeron? Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo dijo que vendría, los ángeles dijeron que vendría. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo enseñó que venía Cristo por segunda vez. Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermano, este pasaje de Juan capítulo 14, según expertos, según sabios hermanos, según sanos comentaristas, enseñan que este Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, enseña que Cristo viene y va a llevarse su iglesia. Va a levantar la novia para las bodas del Cordero, la esposa del Cordero. Y dice, el cual nos libra de la ira venidera. Segunda de Pedro 3:9, el Señor, y Pedro también lo dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él, es decir, el Señor, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pastor, ¿por qué todavía Cristo no ha venido? Porque Él es paciente para contigo y para conmigo. No quiere que nos vayamos al infierno, no quiere que nos perdamos eternamente en el lago de fuego. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De que hemos mirado cosas que no le agradan a Dios, que hemos oído cosas que no le agradan a Dios, que hemos dicho cosas que no le agradan a Dios, y que nuestras manos han tocado cosas que no le agradan a Dios, y nuestros pies han caminado por lugares que no le agradan a Dios, y que hemos hecho muchas cosas que no le agradan a Dios. De esas tenemos que arrepentirnos y decirle a Cristo que nos perdone con su sangre, que nos limpie de toda maldad, porque primero de Juan 1:7 dice, al que nos amó, dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por lo tanto, en arrepentimiento somos lavados con la sangre del Cordero y estamos preparados para irnos con Dios. Porque Él viene. Entonces un comentarista enseña sobre esta frase, y os tomaré a mí mismo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esta frase denotaría la inequívoca idea de que Cristo al venir otra vez lo haría con el propósito perfecto, maravilloso, consolador y esperanzador de que vendría a tomarnos, a agarrarnos, a removernos de este mundo para sí, para Él.
tomar su propiedad para Él, levantándola, sacándola del lugar en que nos encontramos, la tierra que está bajo juicio y bajo condenación. Cristo viene para remover su pueblo, porque esta tierra se va a quemar, porque esta tierra se va a pudrir, porque esta tierra va a desaparecer. Por eso la Biblia dice, vienen cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Entonces, esto nos habla de la venida de nuestro Señor para sacarnos de aquí. También lo dice 1 Corintios 15, 51 al 54. También lo dice 1 a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, llevados, tomados, levantados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza. No está cansado de este mundo cruel, como se podría decir. No está cansado de todas las porquerías que están ocurriendo en este mundo. No está cansado de todas las injusticias, de todo el dolor, de todo el quebranto, de toda la angustia, de toda la aflicción que le provoca este mundo. Aférrese a la esperanza de Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan 12, 6. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Juan capítulo 17, versículo 20 al 24, rogando Cristo por nosotros, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El propio Jesucristo dijo, Padre, los que tú me has dado, quiero que vivan conmigo, para que conozcan la gloria que tú me has dado, para que vean que todo lo que les he dicho es verdad. Filipenses 2, 19 al 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Repito, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3, 20, 21. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, un cuerpo terrenal, un cuerpo que se agocina, que se pudre, que se aguzana, un cuerpo que se deteriora, que se enferma. Un cuerpo que se destruye, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Él, de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El evidente existir de las moradas celestiales. El evidente preparar de las moradas celestiales, el evidente trasladar a las moradas celestiales. ¿Tú te vas con Él? Hay un corito que dice, yo me voy con Él, yo me voy con Él. Un corito, pregunto, ¿te vas con Él? Si has lavado tu vida y de tus pecados con la sangre del Cordero, y le has dicho que te perdone, que te lave, que te limpie, que te quite toda maldad, y si lo haces con fe, Cristo te va a perdonar y limpiar. Y esa esperanza no te va a permitir desanimarte. Y esta esperanza no te va a permitir
deprimirte. Y esta palabra y esta esperanza no te va a permitir caer en caos con tanto problema que cada día se levantan más y más y más. Porque mi vida depende de Dios. Y mi esperanza está en las moradas celestiales, no en este pedazo de tierra que se va a quemar y todo va a desaparecer. Yo no sé. Yo he creído en Cristo hace 37 años y mi vida fue cambiada, transformada y Dios me ha dado esperanza de gloria. Una esperanza que yo quiero compartir contigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en el mundo, cambia la palabra mundo por tu nombre. A ver, hagamos el ejercicio. Yo voy a repetir, yo voy a decir, porque de tal manera amó Dios al, y ahí usted va a vocear, va a gritar su nombre. ¿Qué le parece? Yo voy a decir Gabriel, porque ese es mi nombre. Aquí hay un muchachito que se llama Gabriel. I'm so sorry for him. Lo siento por el pobrecito, se llama Gabriel. Mi madre sufrió mucho con este Gabriel. Ahora, cuando yo diga porque de tal manera amó Dios, yo voy a decir Gabriel. Y yo quiero que usted diga su nombre. ¿Qué le parece? Hagamos el ejercicio. Sin micrófono, ok, todos juntos. Porque de tal manera amó Dios a Gabriel. Amén, amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, en Él, no es la religión, no es la iglesia, en Él cree, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Y dónde es esa vida eterna? No se turbe tu corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si no fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque nos das esperanza de gloria. Te damos gracias por estas benditas verdades, realidades que alientan nuestra vida, que fortalecen nuestra vida, que levantan nuestra vida, que dan esperanza a nuestra vida. Señor, te damos gracias porque nuestra esperanza no descansa en lo terrenal, en lo pasajero ni en lo trivial. Nuestra esperanza descansa en el eterno, en el Dios eterno, en el Dios soberano, en el Dios justiciero, en el Dios que todo lo sabe, que todo lo tiene, que todo lo puede y que todo lo alcanza. Padre, te damos gracias porque en usted nuestra vida ha encontrado refugio, esperanza, aliento, abrigo, morada para la eternidad. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. ¿Ha entendido usted este mensaje? ¿Ha entendido, ha comprendido usted la razón de estas palabras alentadoras que Cristo ofreció a los discípulos y las ofrece a nosotros hoy día? Palabras que alientan, palabras que me van a hacer dormir, palabras que me responden dónde voy después de la muerte. Porque el problema no es morir, el problema es saber dónde voy después de morir. Y Cristo habló de un infierno que nos aleja de Dios por la eternidad, pero Cristo habló de un cielo, de unas moradas celestiales, de habitaciones celestiales preparadas para los que han creído en Cristo, que están preparados para irse para allá. ¿De qué manera Dios habló su vida el día de hoy? Quizás hay alguien aquí que se da cuenta que no está preparado todavía para ir a esa morada. Quizás hay alguien aquí que todavía no ha rendido su vida a Cristo. Quizás hay alguien aquí que todavía no ha venido a Cristo, no ha rendido su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento. ¿Qué impide que hoy día usted rinda su vida a Cristo? ¿Qué impide que hoy día usted haga una profesión de fe y le diga: Cristo, perdóname por no entender? Hoy he entendido tu plan para mi vida. Cristo, perdóname. Padre, perdóname por ser tan indiferente, por no seguirte. Hoy he entendido, hoy me entrego a ti. ¿Quisiera hoy día usted entregar su vida a Cristo?
a ver ese niño, a ver ese joven, a ver ese adulto que quiera hacer una oración de fe, solamente levantando su mano y bajándola. Yo voy a orar con usted y por usted. ¿Hay alguien que quiera hacer esa oración de fe para reconfirmar esta decisión de esperanza bendita, de esperanza gloriosa? ¿Hay alguien que quiera hacer esta profesión de fe solamente levantando su mano y bajándola? Yo quiero orar por usted. Allá en el internet, allá al otro lado en la cámara, hay amigos que están escuchando. Rinda su vida a Cristo. Arrodíllese así, allí donde está, y dígale a Cristo que le perdone todos los pecados con la sangre de Él, y que usted lo recibe, y que usted lo acepta, y que usted le abre su vida, y que usted le abre su corazón para hacer morada en usted el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Iglesia, hay un mensaje que hay que predicar. Hay un mensaje que no debemos de cansarnos. Hay gente que necesita esa esperanza. Aquí tenemos ejemplo, Johanny, que ayer yo la conocí. Y ella está pasando por un poquito de tribulación. Y ella hizo una profesión de fe. Y gloria sea el nombre del Señor que está aquí con nosotros hoy día. ¿Por qué? Porque hay gente que está esperando que ángeles vayan a su casa, que hermanos, hijos de Dios, vayan a la casa de ellos y vayan a la calle y les enseñen que hay esperanza, que hay refugio en Dios, en Cristo. Padre, gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por el aliento y fortaleza que en ella encontramos, porque Cristo no miente, porque el Padre no miente, porque no se halló pecado ni engaño en su boca. Bendice los hermanos, bendice la iglesia, bendice a aquel que hoy ha de rendir su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento. Gracias, Padre, por todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, si lo bendiga.